Víctor lleva más de 5.475 días sepultado bajo toneladas de desperdicios y escombros. En 2007, un trabajador del vertedero que el hombre solía frecuentar no solo le arrebató la vida, sino que, además, lo condenó a permanecer enterrado en un lugar en el que nadie debería estar. A día de hoy, nadie se ha responsabilizado por lo sucedido, y el cuerpo de Víctor sigue perdido entre los cientos de miles de desechos que cada día llegan al vertedero. Su familia solo busca que se conozca su historia, la cual apenas ha trascendido, y sobre todo ansían recuperar su cuerpo para darle por fin una digna sepultura y el descanso que se merece. Esta es la historia de Víctor Zúñiga. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura y en el día de hoy les traigo un caso que es muy especial para mí, ya que he podido colaborar con la familia de la víctima para poder traeros esta historia y darle difusión. El caso, ocurrido en la ciudad de Valparaíso, en Chile, apenas ha trascendido. Es por eso que sería de mucha ayuda para la familia que esta historia se diese a conocer. Víctor Leocadio Zúñiga Venegas nació el 16 de octubre de 1961 en el seno de una familia de pocos recursos. A pesar de que en muchas ocasiones la vida de Víctor fue complicada, siempre supo hacer frente a las adversidades y consiguió salir adelante. A principios de los años 90, Víctor comenzaría a trabajar como vulcanizador en el centro de Valparaíso, trabajo por el cual se ganaría el sobrenombre de El Vulca. Al principio simplemente era un empleado más del local, pero al poco tiempo Víctor conseguiría instalar su propio taller de vulcanizados. Durante este tiempo, el hombre también conocería a la que sería su mujer y la madre de su único hijo. Gabriela Escobar, una empleada de un restaurante local, describía a su marido como un buen hombre, servicial y trabajador, cuyo único gran problema era su afición a beber. Gabriela accedió a salir con Víctor con la condición de que éste dejase el alcohol. El hombre, sin dudarlo, accedió a esta petición y al poco tiempo se fueron a vivir juntos a Montedónico, en Playa Ancha. Estos años fueron una época de mediana estabilidad para el hombre, pues su taller parecía estar funcionando y este generaba ingresos que le permitían mantener a su familia. Sin embargo, después de 15 años de esfuerzo, en 2006, el negocio comenzó a irse a pique. Según su esposa, Víctor, al verse con dinero en el bolsillo, comenzó a derrocharlo saliendo de fiesta, lo que provocó que el hombre no pudiese hacer frente a las deudas del local, como por ejemplo el alquiler y el mantenimiento de las máquinas. Al final, Zúñiga tuvo que cerrar el taller y devolver el local a sus dueños, lo que le afectó considerablemente de manera psicológica. Al verse sin trabajo con el que poder mantener a su familia, Víctor recayó de nuevo en el alcohol y debido a su edad y a su falta de estudios, no era capaz de conseguir un trabajo digno. En enero de 2007, viendo que no entraba dinero en la casa, el hombre, desesperado, comenzó a frecuentar el vertedero de la ciudad con la intención de recolectar cartones y latas para posteriormente venderlos, tal y como hacían muchos de sus vecinos. Víctor comenzó a trabajar en el vertedero de El Molle de Valpo de manera ilegal, pues no tenía ningún tipo de contrato. Y aunque los dueños del vertedero sabían perfectamente que Víctor, al igual que muchos otros, entraban de manera ilegal en busca de sustento, estos nunca hicieron nada para evitarlo. Como digo, Víctor no era el único que frecuentaba este lugar en busca de cartones, metales y otros objetos que pudiesen tener valor. No era raro ver a familias enteras escarbando entre las montañas de basura. Incluso hay quienes afirman que en ocasiones se podía ver a niños muy pequeños escarbando junto con sus padres entre los escombros. Obviamente os podéis hacer a la idea de que este lugar no era el idóneo para trabajar y mucho menos de manera ilegal, sin ningún tipo de protección, pues las condiciones de insalubridad podían provocar graves enfermedades e incluso accidentes. Por ejemplo, el propio Víctor, meses antes de su desaparición,
perdió la vista de un ojo a raíz de un herpes infeccioso que contrajo en el vertedero. A pesar de esto, el hombre no dejó de frecuentar el lugar, pues era el único medio que tenía para llevar dinero a su familia. Y es así como llegamos a la noche del 5 de julio de 2007, la noche en la que Víctor Zúñiga, el Vulca, sería visto por última vez. Aquella noche, una espesa niebla cubría toda la zona del vertedero. Víctor llegó al lugar en torno a las 10 de la noche, colgado de uno de los camiones que depositaban desechos en el lugar. Como solía hacer, Víctor comenzó a rebuscar entre la basura, al igual que muchos de sus compañeros. Las horas fueron pasando y muchos de los hombres abandonaron el vertedero, dejando a Víctor en compañía de Luis Muñoz, un hombre que se dedicaba a lo mismo que Víctor, y un operario de máquinas del vertedero llamado Mario Ramírez Beisa. Hasta este punto, todos los testimonios coinciden y es por eso que se da veracidad a la historia. Sin embargo, es a partir de aquí donde comienza a haber dudas respecto a lo sucedido. Según Luis, uno de los recolectores, fue él el que encontró unos relojes entre la basura y le regaló un par al operario de máquinas. Sin embargo, hay quienes aseguran que fue el propio Víctor el que encontró aquellos relojes y que al enterarse, Mario Ramírez se habría acercado al hombre para exigirle parte del botín. Pero Víctor se habría negado, lo que cabreó a Mario y provocó que ambos se enzarzasen en una discusión. Minutos más tarde, Víctor Zúñiga desaparecería para siempre. Obviamente, las sospechas recayeron sobre el operario de máquinas que aquella noche conducía una máquina trituradora de residuos de 4 toneladas. Al ser interrogado por el fiscal, Mario no fue muy claro con lo que había sucedido aquella noche, e incurrió en varias contradicciones. Al principio aseguró haber visto al Vulca abandonar el vertedero subido a uno de los camiones, pero luego afirmó que no estaba completamente seguro de que el hombre que había visto subido al camión fuese Víctor. Pero lo peor y lo más controversial de su declaración fue el hecho de que Mario no descartó la posibilidad de haber atropellado a Víctor aquella noche, aunque según el hombre, este hecho habría sido un accidente. Sin embargo, tanto la familia Zúñiga como su abogado consideran que Mario Ramírez miente y que el atropello no fue algo fortuito, sino que fue intencionado y que en sus contradicciones existe un claro intento de encubrir su crimen. El operario de máquinas fue acusado por cuasi delito de homicidio y llevado a juicio. A pesar de ser declarado culpable, el hombre salió en libertad, y por si eso fuese poco, la empresa de residuos de El Molle de Valpo lo readmitió a su puesto de trabajo. Pero el caso no solo queda ahí, y no solo existen dudas respecto a lo que sucedió con Víctor aquella noche, sino que, por lo visto, también hubo una serie de irregularidades respecto a la investigación del crimen. El abogado de la familia Zúñiga expone que la empresa se había enterado inmediatamente de lo que había sucedido en su vertedero, y que estos llamaron a los carabineros para buscar el cuerpo de Víctor. Sin embargo, estos dejaron pasar hasta 4 días antes de notificar al Ministerio Público de lo sucedido, lo que supondría una grave infracción en el Código Penal. Se estima que durante esos 4 días en los que la justicia no fue notificada, se habrían depositado aproximadamente 4 toneladas de desechos en el vertedero. Hoy, más de 14 años después, esa cifra es incalculable. Por su parte, la empresa se defiende, alegando que ellos dieron parte de los hechos, tanto a los carabineros como al ministerio. Sin embargo, los mismos operarios y trabajadores de la empresa han desmentido estas declaraciones y la familia de El Vulca cree que la empresa simplemente quería silenciar todo y obstruir la investigación. Según la familia de Víctor, lo que realmente sucedió fue que la empresa de basuras intentó echar tierra al asunto y compró el silencio de los carabineros, ya que según la información que me ha llegado y que la familia ha compartido conmigo, los dueños de la empresa en aquel entonces eran multimillonarios, exagentes del CNI y de la DINA. Es decir, eran personas influyentes y con suficiente poder como para hacer que este caso cayese en el olvido para todos menos para la familia. Más tarde se demostró
que uno de los carabineros, Patricio Bernardo Espina Olivares, el encargado de entregar las bitácoras de lo sucedido, se había retrasado en su entrega, obstruyendo así la investigación. Se cree que fueron los propios directivos del vertedero quienes compraron a Patricio para que éste no entregase la bitácora correspondiente al día del crimen. Patricio Espina fue llevado a juicio por la corte marcial, pero este fue protegido por la corte, y se cree que esta misma corte que lo juzgó también fue comprada por los dueños del vertedero para que Patricio saliese impune. Margot Zúñiga, la hermana de Víctor, hizo todas las gestiones para poder sacar el cuerpo de su hermano del vertedero. Sin embargo, los dueños de este no solo se rieron de ella tratándola de muerta de hambre, sino que Patricio Espina acudió al puesto de trabajo de la mujer para amenazarla, exigiéndole que parase con la investigación. Aún así, este hecho no amedrentó a Margot, quien hasta el día de hoy sigue buscando a su hermano e intentando que se conozca la verdad de lo sucedido. A pesar de la insistencia de Margot, el fiscal de El Valpo, Pablo Gómez Niada, se negó a ordenar la búsqueda de los restos de Víctor en el vertedero, alegando que no podían gastar 1,2 millones en esa búsqueda, porque era mucho dinero. Margot se ofreció a pagar ella misma de su propio bolsillo aquella cantidad, con tal de que se buscase a su hermano. Sin embargo, el fiscal tampoco accedió a ello. Tristemente, Víctor Zúñiga no ha sido la única víctima del vertedero. A lo largo del tiempo, han ido apareciendo otros cuerpos de recolectores que frecuentaban el lugar y que, por desgracia, también perdieron la vida allí. La única diferencia es que ellos han podido regresar junto con sus familias, mientras que Víctor Zúñiga sigue allí, enterrado entre cientos de desechos. Hoy en día, el vertedero permanece cerrado para toda persona ajena a la empresa, por lo que ya no es posible entrar a él, impidiendo que la familia de Víctor Zúñiga pueda ni siquiera llevar flores al lugar en donde Víctor perdió la vida el 5 de julio de 2007. Y antes de acabar con el vídeo, me gustaría compartir cierta información que la familia quiere que se conozca y que se haga pública. Lo primero es que Luis Muñoz fue el único testigo del crimen y que éste testificó a favor de la empresa por miedo a represalias. También la familia quiere hacer hincapié en que Margot, la hermana de Víctor, acudió a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones, a varias organizaciones de los derechos humanos, mandó varias cartas a la expresidenta Michelle Bachelet y varias veces pidió cita para que ella la recibiera. Pero nadie, hasta la fecha, la ha apoyado jamás. Todo un sistema corrupto y podrido ha permitido que hasta el día de hoy, un hombre sin estudios y con escasos recursos, que trabajaba sacrificadamente para que no le faltase de nada a su familia, terminara injustamente enterrado entre la basura. Actualmente, la familia de Víctor no busca justicia, no busca a los responsables ni a los culpables del crimen. Lo único que desean es que se les entregue los restos de Víctor, para darle así por fin una digna sepultura. Y por último, destacar que hoy en día el vertedero pertenece a otra empresa la cual tampoco ha mostrado iniciativa por buscar a Víctor. Espero que con este vídeo, esta triste historia consiga llegar a más personas y esto ayude a la familia a ejercer presión para que busquen a Víctor. En la cajita de información dejaré el link a una página de Facebook que lleva a la familia. Y desde aquí os pido que compartáis este vídeo y difundéis esta historia para que la memoria de Víctor Zúñiga no quede en el olvido. Hoy, Víctor Leocadio Zúñiga, el Vulca, tendría 60 años. Nos vemos en el próximo vídeo.